Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. Fraude, fraude, fraude es lo que se lleva gritando por todos lados. Porque sí, hemos tenido una de las elecciones más accidentadas de los últimos años, en los que ha quedado en primer lugar Keiko Fujimori, en segundo lugar Rafael López Aliaga, muy empatado con Jorge Sánchez, aunque ahorita la tendencia también está que se revierte, y atrás Jorge Nieto con el buen gobierno. Entonces, ¿qué cosa ha salido a relucir? Pues lo que ya se veía venir desde años anteriores, una pataleta por el fraude. Pero ¿cuándo, tío Merlín, ha existido un fraude electoral fuerte, sonado y obviamente más real? Pues eso vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver uno de los fraudes, o mejor dicho, una de las acusaciones de fraude electoral más históricas de nuestros años republicanos. Así que quédate aquí para entender cómo sucedió una de las jugadas más, voy a poner entre comillas, cochinas y sucias de la historia electoral del Perú, cerrándole el paso a un candidato por el miedo al que se le tenía. Sin más ni más, yo soy Merlín, atrás de esas cámaras están mis gatitos Félix y Toshi y siempre mi gatito Bigotes, y esta es la biblioteca de Merlín explicándote el fraude que cambió la historia del Perú. A ver, primero vamos con las fuentes para hablar del día de hoy. El primer libro que te voy a mostrar es el siguiente: Lucha política y crisis social, de Antonio Zapata. Este libro de aquí lo puedes encontrar con el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También este libro, Usted fue aprista, de Nelson Manrique, publicado por la Claxo y el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y también una mención muy especial a un libro que se encuentra ahorita para poder adquirirlo en formato digital, del IEP de Historia de las Elecciones, que mi editor te lo va a poner mágicamente aquí porque no lo tengo en físico, pero puedes adquirirlo con compra virtual. Te va a orientar mucho en la historia de las elecciones para que no te estén pajareando diciendo que este ha sido el peor o el mejor momento. Muy bien, las elecciones a las cuales nos estamos refiriendo son las elecciones de 1962. ¿Qué sucedió en 1962, tío Merlín? Pues se puede hablar que estas elecciones son las primeras elecciones en las cuales participaron todas las fuerzas políticas del Perú. Y tú dirás, oye, 1962, ¿eso no es muy tarde? Pues sí, resulta que anteriormente habían existido, más o menos en los años de Leguía, movimientos muy potentes de corte popular. Por un lado estaba el APRA con Víctor Raúl Haya de la Torre, que coordinaba y juntaba los intereses estudiantiles y los intereses obreros dentro de su movimiento, y por otro lado estaba José Carlos Mariátegui, quien va a tener el manejo del Partido Comunista Peruano, que también va a atraer una gran cantidad de juventudes y sectores vinculados al campesinado a su movimiento. ¿Cuál era el problema con estos dos? Que hasta antes de la aparición de estos partidos políticos de masas, los partidos políticos eran partidos, vamos a llamar así, más de señorones, más de élites, que intentaban no soltar el poder en el Perú, y para eso pues pasaban toda clase de cosas que ya te imaginarás por ahí medio turbias. Recién con la aparición de los partidos políticos de masas, se puede decir que una gran cantidad del Perú se sintió representado en estas dos opciones, tanto en Haya como en Mariátegui, hasta que llegaron los años 30, en la que Luis Miguel Sánchez Cerro decide hacer una jugada magistral. Y digo magistral en el mal sentido de la palabra, porque lo que hizo fue cerrarle el paso a participar en elecciones tanto al APRA como al Partido Comunista. Y tú dirás, Merlín, ¿y la razón? Pues la razón era de que se decía que eran partidos internacionales, ya que el APRA había sido fundado en México y el Partido Comunista Peruano, bueno, tenía al parecer mucha vinculación con el caso ruso. Entonces comienza a hacer la censura a estos dos partidos, y eso significa que no los dejaron participar en las elecciones. Este veto duró hasta 1962, en la que por fin, por vinculaciones que había entre Haya y Prado, se comenzó a hacer la liberación y el levantamiento de este veto. Y adivina quién era la persona que estaba voceada para ser presidente del Perú. Pues nada más ni nada menos que Víctor Raúl Haya de la Torre. Después de haber pasado las luchas estudiantiles por la reforma universitaria, la declaración del antiimperialismo del APRA, al menos en su primera fase, y sobre todo el gran sacrificio que se hace cuando se les persigue y se les ejecuta en la masacre de Trujillo, habían perfilado al APRA para ser el partido político favorito en las elecciones, y a Víctor Raúl Haya de la Torre la oposición le tenía terror. Y había llegado ya el momento. Víctor Raúl Haya de la Torre estaba listo para asumir la presidencia, y primero para eso tenía que participar en elecciones. Al parecer ya todo estaba cantado, pero acuérdate que en la historia del Perú, en las elecciones sobre todo, nadie sabe para quién trabaja y las cosas se te complican a último minuto. Ahora, ¿contra qué fuerzas políticas se está enfrentando Víctor Raúl Haya de la Torre?
Pues por un lado está la presencia de Fernando Belaúnde Terry, un arquitecto que había logrado cosechar una gran cantidad de fama, sobre todo por sus viajes a lo largo de todo el Perú. Se dice que Belaúnde había logrado entender el mundo andino y elaborar un plan de gobierno que esté de acuerdo a los intereses de estas grandes mayorías. Para ello fundó un partido político, Acción Popular, que está vivo hasta el día de hoy. Sin embargo, otra de las cosas que también va a caracterizar a la candidatura de Fernando Belaúnde Terry es que también va a ser visto como un partido más clase mediero. Ahora, tampoco hay que ser ciegos. Por otro lado, el APRA también ya había entrado en un viraje hacia la derecha a partir de su convivencia con Prado. Entonces no es que exactamente tampoco el APRA esté situado muy a la izquierda de la situación, pero al costado de Fernando Belaúnde Terry, bueno, sí, podríamos decir que está un poquito más allá. El siguiente que va a estar tercero dentro de esta lista de postulantes va a ser el general Odría. El caso de Odría es muy interesante porque Odría es un militar que va a entrar al poder y va a iniciar todo un proceso de asimilación de las demandas de las barriadas. Las barriadas es lo que tú llamas ahorita, querido amigo Backyardigan, coneros. Así es, para los años 60 ya Lima había recibido gran cantidad de migración que venía desde el siglo XIX. Para más información puedes consultar el libro Lima Chola de José Ragas. Este tema migratorio, Matos Mar en su libro El Desborde Popular había dicho que esto correspondía a una suerte de desborde. Ya el Estado no se podía abastecer por el movimiento migratorio que había y Lima tenía que ser solucionada en ese aspecto. Tenía que ser solucionado el problema de la migración. Para esto Odría ya había cosechado gran parte de la fama y había orientado ayuda para estos sectores, por lo que le valieron mucho el apoyo popular que va a recibir posteriormente en las elecciones. Y amiguitos y amiguitas, las elecciones se dieron y los resultados fueron los siguientes. Por favor, editor, ponme acá al cuadro. Víctor Raúl Haya de la Torre con 32.98%, Fernando Belaúnde Terry con 32.13% y el general Odría con 28.44%. Matemáticamente quien debió ganar las elecciones es Víctor Raúl Haya de la Torre, ganó por décimas. Y o sea, esto representaba una suerte de demanda histórica, el APRA en el poder por primera vez y con Víctor Raúl Haya de la Torre como presidente. Sin embargo, aquí vino la trampa, o mejor dicho, vino la ley, aunque a veces no se distingue ambos. La ley decía que solamente podía asumirse la presidencia si se alcanzaba algo superior al tercio. O sea, tenías que superar el tercio de votos generales para poder ser declarado presidente de la nación. Y si miras el cuadro nuevamente, que mi editor muy gentilmente te lo va a poner aquí, tanto Belaúnde como Víctor Raúl Haya de la Torre no llegaron a pasar el tercio, estaban muy enanos. Y tú dirás, Merlín, pero entonces, ¿qué se hace en esos casos? En este caso sin precedentes se procedió a hacer algo que desató mucha polémica. Quien iba a tomar la decisión era nada más y nada menos que el Congreso. Ahora, es un Congreso hostil a Haya de la Torre, es un Congreso que no necesariamente estaba en línea con la participación del partido aprista, por lo que Haya ya se la solía que este iba a ser un problema. Para esto Haya también ya preparó una suerte de escenario interesante, había preparado un pacto con Odría, decía: yo te apoyo, Odría, en el posible caso de una nueva elección, cosa que tú eres presidente y el APRA se queda con el Congreso. Esta alianza con el odriismo le va a valer al APRA muy pero muy caro. ¿Por qué? Porque ya anteriormente la convivencia entre el APRA y el presidente Prado ya había desatado que los apristas más fieles a la lógica del partido se vayan. Ahora la alianza con Odría va a terminar siendo el punto final para que muchos intelectuales y mucha gente muy pero muy aprista se retire finalmente del partido. Entre ellos quizás el caso de Manolo Sebane sea una de las pérdidas más fuertes y emblemáticas, quien dicho sea de paso, poco tiempo después falleció de un infarto al corazón. En el otro aspecto político, Haya y Belaúnde se tiraban pullas por todos lados. Por ejemplo, Haya llamaba a Belaúnde demagogo y Belaúnde le decía a Haya incongruente. Sin embargo, amigos, como les digo, aquí en este país las cosas nunca, pero nunca terminan de ser cómicas. ¿Y qué cosa sucedió? Pues los militares estaban back nuevamente y van a hacer una jugada súper, pero súper clásico siglo XIX del Perú. Golpe de Estado. A menos de 10 días de finalizar el mandato del presidente Prado Ugarteche, los militares decidieron dar un golpe de Estado y con esto anular las elecciones. Los militares van a dar este golpe de Estado en 1962 y van a formar una junta militar presidida por Ricardo Pérez Godoy. La intención de esta junta era hacer un gobierno de transición para garantizar nuevas elecciones democráticas, o sea, nuevas elecciones en las que no gane el APRA, y con esto seguir el rumbo democrático de
del Perú, anulando candidatos para que no participen. Qué raro, ¿a qué se parecerá? En este intermedio va a ocurrir algo interesante. El general Nicolás Lindley decide darle golpe de estado también a Ricardo Pérez Godoy, supuestamente deduciendo de que Pérez Godoy ya no quería irse del poder y la idea era hacer solamente una transición. Lo cierto es que ya este golpe hasta el mismo Estados Unidos lo había avalado. Después de un mes del golpe, los gringos dijeron, bueno, ya está bien, restauran la democracia en el Perú a su forma. Nuevamente entran en la contienda electoral Haya, Odría y Belaúnde, esta vez con una agenda que era muy, pero muy urgente: la reforma agraria. Si a ti te han dicho que la reforma agraria solamente era un asunto que pedían las izquierdas, pues no. Aquí vemos a partidos que están vinculados a la derecha y a la centro derecha pidiendo la reforma agraria, y hasta los mismos estadounidenses, por medio del presidente Kennedy, con la Alianza para el Progreso, exigían de que se haga una reforma agraria. ¿Por qué? Para evitar la mala experiencia que ocurrió con la Revolución Cubana, o sea, que no existan condiciones que generen explotación y que la gente opte por un movimiento marxista para su rebelión y liberación posterior. Esta segunda campaña, ya patrocinada por los militares, fue salvaje. Literalmente era todos contra el APRA, por lo que se desata una campaña del miedo, en la que finalmente tuvo sus resultados. Fernando Belaúnde Terry logra un 39% en estas elecciones, Víctor Raúl Haya de la Torre logra un 34.4% y el general Odría un 25.5%. Y esto obviamente se quedó en la memoria de los apristas, que les habían robado las elecciones, que había sido todos contra el APRA para evitar el acceso de Víctor Raúl Haya de la Torre a la presidencia del Perú. Aunque ya después sabemos por historia que a Fernando Belaúnde Terry tampoco le fue muy bien. Le cayó encima, por ejemplo, la demanda de la reforma agraria, que la cumplió a medias. Le cayó encima el problema de la International Petroleum Company, que también se cumplió a medias. Y sobre todo le cayó encima Juan Velasco Alvarado, con un golpe de estado que cambió radicalmente el panorama político de la historia del Perú. Pero eso ya es otro video.